Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. Ecuador vive varias crisis simultáneas, todas alrededor de una central, una crisis de autoridad política y de liderazgo real. La crisis carcelaria, la de seguridad, la migratoria y la de los servicios públicos son claves para entender el significado de dos gobiernos neoliberales, el de Lenín Moreno Garcés y ahora el de Guillermo Lasso Mendoza. Y si unimos la crisis política, la verdad es que Ecuador afronta momentos difíciles cada día. Por ejemplo, le otorgan un habeas corpus al ex vicepresidente Jorge Glass y Lasso se reúne con la cúpula de toda la justicia y al siguiente día empieza la persecución a los jueces y magistrados. Bélgica le otorga asilo político al expresidente Rafael Correa y la arremetida mediática y política se desata en toda su irracionalidad. De todo esto queremos conversar con la asambleísta de la Revolución Ciudadana, Luisa González. Bienvenida, Luisa. ¿Qué tal? Qué gusto tenerte acá. Gracias, qué gusto, Orlando. Un saludo a todos los que nos están escuchando. ¿Cómo entendemos el momento que vive Ecuador frente a una audiencia de América Latina que quizás cuando ve los titulares de la prensa no tiene toda la información posible? Bueno, primero hay una agenda mediática, ¿no? Hay una agenda mediática que está vinculada a un gobierno que la prioridad no es el desarrollo del Ecuador, no hay una agenda, no hay una visión de país, no hay un camino hacia el desarrollo de la patria y la agenda sigue marcada por una política, pero una política de irse contra un gobierno que hace 5 años dejó el poder, que es el de la Revolución Ciudadana. Y lo has dicho tú muy rápidamente aquí resumido, ¿qué ha marcado el tema de seguridad? Reuniones en cuanto a la seguridad, el asilo político de Rafael Correa y el habeas corpus de Jorge Glass. Aquí, en el Ecuador, no hay inversión en seguridad, asesinan, nos matan, nos roban, encuentran cadáveres colgados, gente decapitada, y en ningún momento el Estado ha dicho vamos a reunirnos, todos los sectores que incluye seguridad, la parte judicial, Fiscalía, Consejo de la Judicatura, Corte Suprema, la Corte de Justicia, los ministerios de seguridad, no se han reunido, no se ha convocado, no ha importado eso. Pero de pronto el presidente de la República convoca a una reunión, ¿por qué? Por el habeas corpus de Jorge Glass y por el asilo político de Rafael Correa. ¿Qué te da a entender eso? No importa la población, no importa la gente, no importa la inseguridad en el país que afecta al sector productivo, afecta al turismo, afecta al desarrollo del país. No se ha hecho absolutamente nada, pero sí sigue siendo la agenda política lo que determina cómo actúa o cómo responde el gobierno. Luisa, pero siendo así como están las cosas ya a pocos días prácticamente del 1 de mayo, parecería que no existe oposición. Te digo esto porque, por ejemplo, en Perú subieron los combustibles y por poco se cae el gobierno de Pedro Castillo. Aquí en el Ecuador, inseguridad, incremento de los precios, inflación como nunca antes, servicios públicos mal atendidos increíblemente como nunca antes y la población sigue así como maniatada o como anestesiada. ¿Por qué? Bueno, hay dos lecturas allí que podríamos irlas haciendo. Número uno, el país, Ecuador venía de 10 años de hacer revueltas, de votar presidentes, de haber tenido 7 presidentes en 10 años. Llega la Revolución Ciudadana y la Revolución Ciudadana transforma la patria y nos acostumbra a nosotros, a los ciudadanos, a lo que es la institucionalidad, al obrar conforme al derecho, al respetar a las instituciones públicas que nos daban una respuesta y el ciudadano cambia y viene una nueva generación en la que estuvo acostumbrada a un Estado distinto, a un Estado que te daba respuesta cuando tú incluso por Twitter escribías al presidente de la República, él decía ministro a atender, secretarios a atender y se atendía. Y además el presidente contestaba. Y el presidente respondía hasta por Twitter. Además que teníamos los gabinetes itinerantes y recorríamos el país para ver las necesidades. Entonces la gente se acostumbró a otra dinámica, a esperar que el Estado responda. Ya. Luego también tienes que ante tanto golpe, la gente en octubre del 2019 responde, básicamente desde los movimientos indígenas, no con líderes. La gente tiene miedo ahora, porque la respuesta fue virulenta. Yo creo que sí, que en mucho la gente se está guardando por el nivel de respuesta violenta que hubo desde el Estado. Porque la violencia en el 2019 no empieza por la gente que sale a protestar, mujeres, madres con sus niños, sencillos ciudadanos. No, la respuesta del Estado fue
violencia, aumentar violencia. Y en un solo día botaron más bombas lacrimógenas que en los 10 años de la Revolución Ciudadana, donde decían que Rafael Correa era un dictador en pocas. Y yo te voy a hacer una comparación, porque es bueno recordar. En el año 2015, Rafael Correa manda 2 proyectos de ley, el de herencias y el de plusvalía. Sí, Y empieza un poco a haber unas protestas sociales entre comillas, porque esto era un grupito liderado por Andrés Páez, que decía que quería incendiar Quito, recordarán. Sí. Los de las banderas negras. Los de las banderas negras. Entonces, cuando empieza a aumentar la violencia en ese momento, que no fue de parte de la policía, fue de parte de los manifestantes, Rafael Correa llama a una rueda de prensa y les dice: un proyecto de ley no va a justificar una pérdida de un ser humano, de una vida de un ser humano. No va a justificar. Mejor los retiro. Y los retira. ¿Qué pasó en el 2019? El gobierno democrático, de las libertades, de Lenín Moreno, apoyado por el Partido Social Cristiano y por el señor presidente actual, Guillermo Lasso. Entonces, ellos empiezan a hacer una escalada de violencia muy, muy fuerte. Tienes 1.200 heridos. 11 muertos. 11 muertos, claro. Gente apresada. 40 personas que perdieron su ojo también, así es. Y hay un informe de los derechos humanos donde se nota que hay un claro delito de lesa humanidad contra la señora María Paula Romo, el gobierno del señor Lenín Moreno. Entonces, también hay una mezcla allí donde la gente ya sabe que va a haber una represión brutal, como ya la hubo. Pero, Luisa, hay 2 factores que también pesan en este momento. Hubo un gran apoyo del sector de la prensa, de las élites económicas y además industriales, exportadoras, importadoras de Guayaquil, de Quito, al señor Guillermo Lasso. Incluso algunos medios ahora, en cambio, se comienzan a desmarcar, y algunos empresarios, el propio Partido Social Cristiano, la disputa entre la alcaldesa de Guayaquil y el gobernador del Guaya se hace evidente. Es decir, parecería que se está quedando solo Guillermo Lasso, o la segunda opción es, él tiene un proyecto muy claro, muy definido y solamente cuenta él. Mira, aquí es importante lo que tú dices. Ya vemos que la prensa no está haciendo lo mismo que hizo con Lenín Moreno, que tapaba todo. Ajá. En la represión brutal de octubre pasaban Bob Esponja, Teleamazonas. O telenovelas, ¿no? Sí. O telenovelas, pero jamás pasaron la verdad. ¿Qué es lo que pasó ahí? Que vienen los medios internacionales y sacan la verdad a la luz al mundo, que fue lo mismo que hicieron entre ellos Telesur. Así es, por eso lo bloquean, porque no quieren que salga la verdad, sino quienes se ajustan a sus agendas. Ahora, en este momento vemos ya que la prensa está sacando temas que son reales, porque es insostenible. Ya los ciudadanos lo vemos a diario, ya tenemos miedo a salir a las calles, porque o te asaltan, sales con tu hijo a dejarlo al bus, y sabes que en ese momento te pueden ir asaltando, que te pueden matar, que por un celular te matan, así tú no pongas resistencia, ¿no? Entonces, sí ya es insostenible y los medios empiezan a sacar. Y una cosa más, esa clase media, esa clase alta que votó también, empresarial también, que votaron por Guillermo Lasso, pero se están viendo afectados. Es tan simple que cojan sus balances económicos de la época de la Revolución Ciudadana y la época actual. ¿Cuándo estaban mejor? ¿Cuándo tenía su empresa más ingresos? ¿Cuándo vendían más? ¿Cuándo producían más? ¿Cuándo exportaban más? Con la Revolución Ciudadana. Pero también se les marca la diferencia. Se están yendo los ministros, porque acaba de renunciar el ministro de Energía, acaba de renunciar el ministro de Defensa, se le ha ido el vocero presidencial. Es decir, algunos de sus cuadros más cercanos, los aliados más cercanos, también le están dejando solo. Pero mira, el tema de que se le vaya el ministro de Defensa, aquí tenemos un caso muy grave. El famoso alias Don Daza, que tenía una pirámide de estas que recogen dinero, ¿no? Ilegalmente, al margen de la ley. El señor sale de las filas de las Fuerzas Armadas, lo sacan. Fue sargento. Pero cuando ya se está haciendo la investigación en las Cortes por denuncias, resulta que el señor se pasea como Juan por su casa en el Ministerio de Defensa. Entonces, ¿qué pasa ahí con el ministro? Después aparece asesinado, está muerto. 3 días después de que estaba en el Ministerio de Defensa. Así es. De que se hace el show de que él... y digo fugó. Show porque salió en todos los medios y fue hasta motivo de burla, de que siendo él prácticamente estando en un proceso legal por esta actividad ilegal, sale paseándose por el ministerio, se les escapa de las manos y aparece muerto. Razón suficiente para que el ministro de Defensa dé un paso al costado. Luego el ministro de Hidrocarburos, ¿por qué renuncia? El de Energía y Minas, ¿no?
¿Por qué renuncia este ministro? Estamos a puertas de que este gobierno cometa uno de los actos más detestables para el Estado ecuatoriano. Nosotros en el gobierno de la Revolución Ciudadana cambiamos los contratos petroleros y pasamos de ganar 20% de los ingresos petroleros a ganar 80%. Eso nos permitió a la Revolución Ciudadana hacer obras en todo el país. ¿Qué quiere hacer el actual gobierno? Renegociar los contratos petroleros, entregando más del 80% a las transnacionales y dejándole para el Estado cerca de un 12% de ingresos. Estamos en un país que nos hace falta inversión en educación, en salud. No hay medicinas, no, están despidiendo médicos. Y el presidente de la República quiere renegociar contratos para reducir los ingresos al Estado. La firma de esos nuevos contratos tendría que hacerla también el ministro de Energía. El ministro sabe que mañana le van a venir juicios y no va a querer pero además está aprobado el juicio político ahí. Para cerrar esta primera parte, Luisa, si todo este panorama está así, ¿dónde está la salida a este problema? Porque se acerca el 24 de mayo y algunos, ya vemos incluso una tendencia en hashtag que señala la revocatoria. ¿Es posible la salida política y democrática además por esa vía? Aquí es importante que el ministro de Gobierno sentó a todas las bancadas. Nosotros siempre hemos dicho, desde el primer día cuando supimos que Guillermo Lasso ganó las elecciones, que van a contar con el apoyo de la Revolución Ciudadana en todo lo que sea generar empleo, dinamizar la economía, mejorar la situación del país. En lo que sea privatizar, precarizar a nuestros trabajadores, jamás. Si el gobierno nacional da pasos al desarrollo del país, a invertir en el sector social, a mejorar las políticas del Estado, vamos a poder llevar adelante este gobierno, ¿verdad? Porque nosotros también vamos a apoyar. Pero si van a profundizar la crisis social, la ciudadanía ya no aguanta más. Entonces hay una salida legal que es la revocatoria del mandato. Gracias. Hagamos la primera pausa y enseguida volvemos a hablar sobre dos temas que son fundamentales, la persecución jurídica, judicial y además legal, entre comillas, para quienes reciben habeas corpus o asilo político. Vamos a la pausa. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política y seguimos conversando con la asambleísta de la Revolución Ciudadana del Ecuador, Luisa González. Luisa, es impresionante que al otro día de la reunión del presidente Guillermo Lasso con las más altas autoridades de la justicia ecuatoriana, sin la Corte Constitucional, se desate una persecución a los jueces, abogados, magistrados que otorgan habeas corpus o que generan al menos algunos pasos concretos en la administración de justicia. ¿Por qué se da esto? Pensábamos que esto ya no iba a pasar nunca más. Mire, la famosa independencia de poderes de la que habló el señor Guillermo Lasso es falsa. Y queda claro en que llaman a ciertas autoridades del Estado en la función judicial. No llaman a la Corte Constitucional, no tampoco tendrían por qué haberlo hecho, pero es exactamente por lo que decíamos hace un rato, por un habeas corpus y un asilo político a exmandatarios. Sin embargo, van rebasando sus funciones y la Corte Constitucional les responde, porque en pocas le dicen, usted Corte Constitucional tome medidas. Administre justicia en la práctica. Administre justicia. La Corte Constitucional, sale el presidente de la Corte Constitucional y le dice, a ver señores, los mandó a estudiar Derecho, los mandó a revisar lo que es la independencia de poderes y les mandó a que cumplan sus funciones también. Claro. Pero a nadie le llama la atención. Galo Lara le dieron amnistía. En una el caso, persona señalada de un crimen horrendo en Quinsaloma, así es. El monstruo de Quinsaloma. El monstruo de Quinsaloma, ¿sí? Lo mencionaron así. Ajá. Así es. Un niño de 3 años falleció. Ahí hay pruebas. Muere a los pocos días de que se le da la amnistía, fallece uno de sus principales testigos. No pasa nada. Y el señor Galo Lara fue recibido en Carondelet por el presidente Guillermo Lasso, además. Con fotos, con todo. Así es. Donde sí hay pruebas, donde hay un proceso ajustado a la justicia, donde no se procesó por influjo psíquico. Ajá. Y allí
la prensa calla y la fiscal calla, el presidente de la Corte de Justicia calla, todo está perfecto. Se deja en claro que en el Ecuador hay una agenda de persecución política que rebasa e invade funciones. Y eso puede llevarle de nuevo a la cárcel a Jorge Glass, porque nuestra audiencia en América Latina quisiera saber, por ejemplo, si todo lo que está haciendo el gobierno, la justicia, le podría devolver a la cárcel a Jorge Glass, tomando en cuenta que hace 15 meses recibió incluso medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Están tratando de apelar para que Jorge Glass vuelva a la cárcel. Yeah. Mire, aquí se dice que el habeas corpus fue dado porque el juez es cercano o ha sido cercano a la Revolución Ciudadana y empiezan estas especulaciones. La señora fiscal Diana Salazar también fue cercana a la Revolución Ciudadana. La señora fue muy, muy, muy cercana a gente del despacho de Alexis Mera. Y nadie ha dicho Diana Salazar fue cercana al despacho de Alexis Mera. Muy cercana, bastante cercana. Ahí no se dice nada. Pero cuando se falla a favor, en justicia, en derecho y en legalidad absoluta, a favor de alguien de la Revolución Ciudadana, empieza la persecución y empiezan a forzar el derecho y empiezan a perseguir políticamente también a las autoridades que han fallado a favor. Cuando se falla en base al influjo psíquico, sin pruebas, allí no pasa nada. ¿Dónde están los colegios de abogados? ¿Dónde están las universidades? ¿Dónde están las escuelas de derecho? ¿Por qué no se pronuncian cuando se atropella aquello que están enseñando, que es la ley, la Constitución, el Estado de Derecho? Pero Luisa, lo otro es que le otorga Bélgica a Rafael Correa el asilo político. La decisión, tengo el documento, ocurrió el 15 de abril, pero el 25 de abril sale el presidente de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Nacional de Justicia, a decir que está procesando la extradición. ¿Cómo se entiende que no se compatibilicen ni los tiempos ni los procesos para entender que el asilo político anula la extradición? Bueno, lamentablemente estamos en una suerte de querernos hacer pasar vergüenzas internacionales. Claro, es un bochorno total, eso sí. Nuestras autoridades, un desconocimiento absoluto. Yo no sé si no tienen asesores o qué está pasando. En la Cancillería hay gente, profesionales de primera, yo los conozco, con mucha experiencia. No sé si no son ellos los que están asesorando o no quieren hacer caso a las autoridades y cometen una suerte de expresiones que avergüenzan como país. El proceso de asilo político del presidente Rafael Correa no empezó hace un mes, no empezó hace un año. Empezó desde el 2018. Así es. Son casi 4 años que está en este proceso de pedir el asilo político. Y que no se tiene que hacer público porque son procesos reservados, que son de muy particular administración interna del país que está Además que es una decisión propia del presidente Rafael Correa, saber si él quiere hacerlo conocer o no. Primero, el Estado belga no tiene por qué notificar. Sí. No está obligado a notificar, Cancillería y comete errores, la Corte de Justicia, el señor Saquicela también. Segundo, si la persona que recibe el asilo político, es decir, Rafael Correa, lo quiere hacer público, lo hace, y si no quiere, no lo hace. En este caso, él decidió hacerlo, hace un mes fue concedido, ahora decide hacer público esto por su voluntad, y el Estado dice que va, primero, a esperar que le notifiquen, que siga esperando, y segundo, que van a seguir con la extradición. Señores, el mundo ha reconocido que en Ecuador existe persecución política, judicialización de la política, porque se ha perseguido y se ha sentenciado por influjo psíquico a Rafael Correa, a Jorge Glass. Y va a pasar lo que al día de ayer fue noticia también, que una comisión de la ONU reconoce que el juez Moro, por ejemplo, en el caso de Lula, se demoró 6 años en decirlo, la ONU, quiero decir, pero lo que determina es que hubo parcialidad. ¿Va a pasar eso? ¿Vamos a esperar 6 años para que pase lo mismo con Rafael Correa, con Jorge Glass? Lo ha dicho ya Bélgica, ¿no? A ver, es una institución independiente del gobierno belga la que le da el asilo político a Rafael Correa. El gobierno belga podía haber impugnado eso, no lo hace el gobierno belga. Es decir, ese país reconoce que aquí existe persecución política. Segundo, ya dice
en los motivos por los cuales le dan el asilo político a Rafael Correa, ya dice que el juez Saquicela es parcializado. Exacto. No existe justicia y no existe imparcialidad en el Ecuador. Y lo dicen claramente, cualquier pedido que venga del señor Saquicela va a ser negado. ¿Por qué? Porque no está obrando conforme a la justicia, sino por una persecución, porque es un juez parcializado. Y no con lo el digo objetivo yo. de impedir que se presenten las elecciones, como pasó con Lula. O sea, es la misma Así es. matriz. Bueno, aquí hay una agenda común Ya. que ha venido en todos los países del ala progresista. Lo han hecho, lo hicieron con Evo en Bolivia, lo hicieron en Argentina con Cristina, lo han hecho aquí en Ecuador con Rafael Correa, lo han hecho con Venezuela. Es una agenda única que viene, es el Plan Cóndor versión 2000, Exacto, así ¿no? Y es clarísimo, pero para concluir el tema de Rafael Correa, ya queda demostrado ante el mundo, y no dicho por la Revolución Ciudadana, no dicho por Rafael Correa, por Jorge Glass, no dicho por Luisa González, en Ecuador existe parcialización de la justicia, persecución política a lo que sea la Revolución Ciudadana. Y sí, la mayoría del pueblo, ¿quién quisiera que los gobierne? Rafael Correa. Y en este momento, muchos, incluso empresarios, gente de derecha, gente que votó por Lazo, quisiera que vuelva Correa. Incluso en las encuestas, vi hace poco unas 2 encuestas en las que decía, si hoy día fuesen las elecciones, ¿quién ganaría en las elecciones? En primer lugar estaría Rafael Correa. Por supuesto, y hay un tema más, ¿no? Vi hoy día un comentario ahí que salía en las redes, hubiéramos estado mejor con Arauz que con Lazo. Ajá. Y decía, sí, pero es que con Arauz hubiera gobernado Correa. Y yo les digo una cosa, somos un equipo de trabajo, pero usted no estamos para improvisar. Para improvisar ya hemos tenido a Lenin, para improvisar ya hemos tenido a Lazo. Tenemos el gobierno actual, que es un gobierno de la improvisación. Mañana, si viene, ¿quién sería mejor para manejar la economía del país? Rafael Correa. Claro. No vamos a estar En la improvisando, misma por encuesta favor. mencionaban Rafael Correa o Andrés Arauz manejaría mejor la economía. Sí, lo vi. Ajá. Y decían, es que Rafael Correa, decía exactamente que Andrés Arauz sería pasapapel de Rafael Correa. No, se trata de ser equipo. El candidato que sea de la Revolución Ciudadana, la garantía es que quien lidera y conduce la parte económica es Rafael Correa, quien ya demostró al país y al mundo que fuimos un ejemplo de desarrollo. ¿Para qué vamos a estar improvisando nuevamente con un Lazo 2.0? Claro que sí. Gracias, Luisa, muy amable por atender tu invitación. Y a ustedes, gracias también por atender esta reflexión sobre lo que ocurre en el Ecuador. Un momento muy difícil, muy complejo, además dramático, porque no solamente es la economía, son muertos, gente asesinada, violada, asaltada, decapitada, como decía Luisa, por supuesto, que llama al dolor y a la reflexión. Pero bueno, estamos aquí. Esto que mencionaba a propósito de que Arauz sería manejado por Correa, también decían lo mismo de Luis Arce en Bolivia, y ya vemos lo que está pasando en Bolivia. Ha mejorado su economía, 7% de crecimiento tendría en el año 2022 la economía de Bolivia. La de Ecuador, apenas un 2%. Nos despedimos. Pasen bien. Chao, chao.